Pues bien, Thalía Rosales también ha explorado a propósito de este caso considerado como un crimen político, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿De qué trata el terrorismo político que dicen está conmocionando a América Latina? ¿Hasta dónde está avanzando? Evidentemente, las economías ilegales se arman, hacen uso de la fuerza, incurren en crímenes y poco a poco la idea es captar o copar el poder, precisamente porque lo que quieren es finalmente torcer la posibilidad de que las autoridades den con ellos y los aniquilen. Veamos de inmediato el reportaje que ha preparado Thalía y continuamos en el programa. Si no nos ponemos las pilas, si no asumimos una responsabilidad seria, esas bandas se van a pasar al Perú y dentro de poco van a empezar a hacer estropicio y medio, y eso sería ya una cuestión sumamente grave que no sé si puede aguantar nuestra democracia. El expremier y congresista Jorge del Castillo alerta que Ecuador vive su peor momento político. Su democracia está amenazada y el Perú no está lejos de una realidad crítica como la del país vecino. Y más bien creo que si los países, si nuestros países logran entender la urgencia, la premura de cerrar filas, de sumar esfuerzos, deberían lo más pronto posible suscribir un convenio, un trato para poder luchar contra estas fuerzas de manera conjunta, no aislada, de manera conjunta, y ese convenio perfectamente podría llevar el nombre del mártir Fernando Villavicencio como un instrumento de lucha contra el crimen organizado en los países sudamericanos. Bandas criminales, bandas de narcotráfico que no operan necesariamente únicamente en el Ecuador, sino también en países como Colombia, países como México. Ecuador antes era considerado un país de paso para el tema de la droga. Hoy ya se puede decir que ya no solo es de paso. Aquí se albergan muchas de estas bandas criminales. Matan a un candidato a la presidencia de la República en una zona céntrica de la capital, en una hora pico. Hugo Chávez hablaba de que él iba a mandar construir un tren que atravesara toda América del Sur, desde Venezuela hasta el Cabo de Hornos. Bueno, no ha hecho un metro de ese tren. Lo que nos mandó fue el tren de Aragua, precisamente, que es una organización criminal. El crimen de Fernando Villavicencio nos recuerda lo ocurrido en 1989, cuando el candidato a la presidencia de Colombia, Luis Carlos Galán, fue asesinado por narcotraficantes del cártel de Medellín. O lo ocurrido en México en 1994, con el asesinato de Luis Coloso Murrieta, también candidato a la presidencia. Políticos y periodistas latinoamericanos cuestionan la aparente inacción de los gobiernos en la región, pues no se ha implementado políticas de lucha frontal contra las mafias organizadas. Así luce hoy la Embajada de Ecuador en nuestro país, con la bandera a media asta en señal de luto. Es alias Fito, el líder del cártel de los Choneros, quien sería el responsable de este sanguinario asesinato, situación que termina evidenciando la grave crisis de seguridad que vive Ecuador, que pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina a registrar una de las tasas más altas de homicidio en la región. Tras este crimen, el presidente Lasso ha decidido decretar un estado de excepción por 60 días y el despliegue del ejército. Es un crimen político. Como un crimen político ha calificado este asesinato el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un asesinato que ha conmocionado a toda Latinoamérica. Y es que los países latinos, en constantes crisis sociales y una debilitada democracia, dejan la puerta abierta para que las organizaciones criminales penetren y minen cada vez más a lo que aún llamamos Estado.
Bueno, las advertencias están dadas, ustedes están viendo las imágenes y decíamos que estas imágenes van a quedar ahí. Y así como recordamos ahora otros asesinatos ocurridos en este contexto igual, terrorismo político, hoy estas se suman. Está con nosotros a esta hora de la noche, nos atiende la congresista Sigrid Bazán de Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Muy buenas noches, muchísimas gracias por enlazarse con nosotros. Y lo primero que quería era pedirle un comentario respecto a la situación que se está viviendo en Ecuador y qué deberíamos hacer aquí en el Perú para evitar seguir por el mismo camino. Sigrid, buenas noches. Muchas gracias, Mávila, muy buenas noches. Y creo que no puedo dejar de empezar con un mandado de solidaridad a todo el pueblo ecuatoriano, porque como decía en el reportaje, como decía también la anterior entrevistada, si esto ocurre en una esfera de nivel tal como la política, ¿qué puede esperar la ciudadanía de a pie? Entonces sí creo que, por sobre todas las cosas, escucho a Del Castillo, escucho a tantas personas politizar el tema de la seguridad ciudadana como si se tratara el lamentable fallecimiento de alguien, una oportunidad política para decir quién hizo y quién no hizo. Lo que creo que más bien debemos enfatizar los políticos ahora, solidarizándonos con lo que ocurrió en Ecuador, es el tema de la democracia y cómo hacemos que, por supuesto, haya más recursos para la policía, haya más y mejores entrenados policías, pero en un marco democrático que permita a Ecuador, a través de sus elecciones, salir adelante. Hago un llamado y me sumo a las voces que piden no se tergiverse, no se manche este proceso electoral, porque es la democracia el único camino para poder solucionar las cosas, y creo que quienes están tratando de politizar esto más bien quieren tirar abajo una elección y con ende también tirar abajo la posibilidad de que el pueblo decida, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cómo hacemos para dejar de lado las ideologías y pensar finalmente en una agenda común? Este tema, digamos, de la penetración de los partidos y las fuerzas políticas, cualquiera sea el espectro ideológico, no es un fenómeno reciente y es un fenómeno real, que hoy está cobrando vidas. Hoy cobra la vida de Villavicencio, mañana puede ser la vida de otro, pero todo aquel que le declare la guerra a las mafias expone su vida de cara a estos delincuentes que cada día son más avesados, más ricos, acumulan más dinero y más poder. ¿Qué hacemos en un continente absolutamente polarizado, donde hay izquierdas que no reconocen a la derecha y derechas que tampoco quieren sentarse a dialogar con las izquierdas? Sí, creo que hay muchos procesos que nos hablan de la necesidad de unos criterios mínimos en procesos electorales democráticos, como lo son el respeto a los derechos humanos, incluso cuando se hable de confrontar la violencia. Yo, la verdad, he visto las redes sociales con espanto cuando se alaba, ¿no es cierto?, a un Bukele, por ejemplo, como si fuera el ejemplo a seguir de cómo lograr una seguridad ciudadana total, y lamentablemente no se está visibilizando que hay muchas otras dudas, ¿no?, que hay muchos otros problemas. Entonces, lo que yo diría y llamaría es cómo se soluciona el problema de la inseguridad ciudadana. Lo conversaba con unos colegas, no con una ley, sí con una política de Estado, sí con recursos, sí con más fuerzas policiales, ¿correcto? Pero creo que es importantísimo hacer énfasis en que las personas encargadas de la seguridad ciudadana, léase la policía, por ejemplo, deben estar lo más capacitadas posibles. Sonará muy trillado que diga que haya inteligencia policial detrás de las investigaciones, que exista, ¿no es cierto?, una capacitación, pero yo he visto con ojos preocupados que, por ejemplo, la presidenta Boluarte anuncia en su discurso de 28 de julio una policía del orden, en donde si uno lee, no solo la delegación de facultades, sino este anuncio que ella ha dado, plantea que tengan una función preventiva, sí, lo cual me parece correcto, pero plantea que tenga la posibilidad de usar armas. O sea, van a prevenir usando armas. Correcto. Y en tercer punto, que parece en realidad una contradicción, en realidad, plantea que sea de uso preventivo, que pueda usar armas y que no sea parte de esta policía especial de la carrera policial, es decir, que no esté sujeto a una carrera que los capacite, los prepare, ¿no?, que ahora seguramente pueda mejorarse. La polémica sobre la policía, sí, la polémica sobre esta policía de orden y seguridad que propone, en efecto, que ha presentado el Ejecutivo, continúa. Vamos a ver cómo va. Pero estamos ante un problema mayor. Por un lado está el nivel policial en la atención de este tema, pero por otro estamos hablando de la corrupción en el poder.